Hola, 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 buenas tardes, bendiciones. Bienvenidos sean todos a Radio Jaí 104.3 FM en nuestro programa Niños Valientes y Esforzados. Gracias por sintonizar la estación de Radio Jaí. Gracias por acompañarnos un miércoles más. Y gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar detrás de estos micrófonos para poderles llevar la bendita palabra de Dios. Vamos a iniciar nuestro programa de niños, nuestro estudio, nuestro discipulado para nuestros niños, no sin antes orar a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a cerrar nuestros ojitos para orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por todo tu amor, Padre. Gracias por tu cuidado, por tu provisión, Padre. Gracias por tu fidelidad, Padre, porque tú siempre, Señor, nos bendices, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada día, Padre. Siempre, Señor, nos bendices. Tu amor es fiel, Señor. Tú eres fiel a tus promesas, Padre, de amarnos, de cuidarnos, de estar todo el tiempo con nosotros, mi Dios, de proveer, Señor, a todos aquellos, mi Dios, que te buscan, Padre Santo, que te agradan, Padre Santo, al buscar tu voluntad, Padre. Gracias te doy, maravilloso Dios, porque nos permites, Padre Santo, estar, Señor, detrás de estos micrófonos, mi Dios, para impartir tu bendita palabra, Padre. Señor, en esta mañana hermosa, Padre, te doy gracias, Señor, por cada niño, Padre Santo, que se conecta, por cada persona, Señor adulta, mi Dios, que escucha el programa, Padre, bendícelos, Padre. Trata con sus vidas, Padre. Sé tú, Señor, tocando las vidas, Padre Santo. Sé tú, Señor, abriendo sus ojos a la verdad, Padre Santo. Gracias te doy, maravilloso Dios, por mi vida, Padre, por permitirme, Padre Santo, servirte de esta manera, Padre. Gracias, Padre, bendice mi vida, Padre. Que tu Espíritu Santo, Padre Santo, esté sobre mí, Padre mío, para poder llevar, Señor, a cabo, Señor, esta lección para los niños, Padre. Que sea, Señor, entendible, que los niños puedan entender, Padre Santo, que cada palabra, Padre Santo, que sea, Señor, dada, Señor, en este estudio, Padre, quede, Señor, en su corazón grabada, Padre Santo, en lo más profundo de su corazón, Padre Santo. Sabiendo, mi Dios, que tú darás el crecimiento, Padre, en el tiempo preciso, Padre Santo, porque tú tienes tus tiempos, Padre. Gracias te doy, maravilloso Dios. Bendice este lugar y bendice, Señor, el hogar de cada uno, Señor, de las personas que están conectadas y de las que más adelante se conectarán, Padre Santo. Bendícelas, Padre Santo. Sé tú con nosotros. Bendice estos medios, Padre. Que tu presencia, Padre mío, esté en este lugar, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios, por la oportunidad que nos das, mi Dios, de servirte, Padre. Gracias, Padre. Bendice el tema del día de hoy, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, Señor, de bendición y de enseñanza, Padre, y que verdaderamente, mi Dios, no solamente seamos oidores, mi Dios, sino que verdaderamente, mi Dios, nos propongamos, Padre Santo, a obedecer tu palabra, Señor, a amar, Señor, y a desear el cambio en nosotros, Padre Santo. Gracias te doy, maravilloso Dios, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Padre. Bueno, bendito sea nuestro Dios. Vamos a dar inicio a nuestro programa. Gloria sea a Dios. Bueno, pues vamos a ver un tema maravilloso. Hoy vamos a hablar sobre que nuestra vida es un jardín espiritual que necesita cuidados espirituales. ¿Eh? Vamos a escuchar este tema maravilloso que también trae una hermosa lección para nuestra vida. Nuestra lección se llama Tu vida es un jardín espiritual. Nuestras citas bíblicas
que vamos a leer en casita se encuentran en Marcos 4:13 al 20 y Gálatas 5:22 al 23. Nuestro texto para memorizar se encuentra en Marcos 4:20. Escucha, dice así la palabra de Dios. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Sabías tú que verdaderamente nuestras vidas son como un jardín floreciente, queridos niños? Mira, un jardín, queridos niños, bien cuidado, padres, queridos niños, está destinado a estar vivo, a que tenga muchas plantas hermosas, verduras sabrosas, bien cuidadas, ¿verdad? Pues déjame decirte que la Biblia también nos dice que nuestra vida también puede reflejar buenos frutos, frutos deliciosos, agradables para nuestro Dios Todopoderoso. Veamos qué dice Gálatas 5:22 al 23. Es una de las porciones que ustedes van a leer en casita. Dice así la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren, queridos niños, nuestra vida es un jardín que necesita ser cuidado, es un jardín espiritual, queridos niños, donde la semilla de la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazoncitos. Y es necesario darle el cuidado para que germine ese rico fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es ese fruto? Lo acabamos de leer. Nuestra vida puede reflejar el amor, puede reflejar la paz, el gozo, la paciencia, ser benignos unos con otros, tener bondad unos con otros, tener fe en todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra, mansedumbre, templanza. Todo ese es el rico espíritu, es el rico fruto del espíritu, queridos niños, el cual si nosotros lo cuidamos y nos ponemos en las manos de Dios y tenemos comunicación con nuestro Dios Todopoderoso, se va desarrollando en nosotros, va germinando ese fruto delicioso en nuestra vida, queridos niños. Así como un jardín está destinado a estar vivo con muchas plantas hermosas, si se le da el correcto cuidado que requiere el jardín, tendrá bellas flores germinando, árboles hermosos, verdes, ¿verdad? Pues así es nuestra vida, queridos niños. Por eso es necesario cuidar nuestra vida, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra boca, cuidar lo que hablamos, cuidar eh, el tiempo con Dios, no descuidar nuestra relación con Dios para que ese jardín esté cuidado. Así como el jardín necesita muchos cuidados, también nuestra vida necesita cuidados, queridos niños. ¿Cuáles son esos cuidados para nosotros? Nuestro jardín espiritual necesita la palabra de Dios, necesita la presencia de Dios en nuestra vida. Necesita la oración continua en nuestro Dios, estar hablando con Dios. Recuerden que la oración es hablar con Dios, que en todo momento podemos tener comunión con Dios. Hemos hablado sobre la oración, que no es necesario, no hay un lugar específico para orar. Podemos ir orando en el camino, en el transporte, haciendo nuestro quehacer, en la iglesia, en nuestro cuarto. Ese es tener comunión con nuestro Dios.
y le estamos dando cuidados a nuestra vida y dejar que nuestro corazón esté siempre limpio, no albergar nada en nuestro corazón para que pueda verse ese rico fruto del Espíritu en nosotros, queridos niños, ¿vale? Y entonces podemos nosotros poder producir todo ese fruto maravilloso y rico en nuestra vida. Y solamente puede ser si nosotros le damos el cuidado necesario a nuestra vida espiritual, así como un bello jardín o una bella planta necesita cuidados para crecer sana y fuerte, ¿verdad? Ahora veamos primero lo que una planta necesita para crecer. Vamos a aprender eso, queridos niños. Miren, la Biblia dice que nuestra vida también puede reflejar ese fruto del Espíritu en 9 características que muestran que las personas son verdaderamente discípulos de Jesús y que su vida está dirigida por el Espíritu Santo. Eso lo leímos en Gálatas 5, 22 al 23. Miren, una vida dirigida por el Espíritu dará fruto delicioso que reflejaremos en nuestra vida. Y el fruto del Espíritu es gozo, paz, ¿verdad? Dijimos, nosotros somos tenemos que dar ese fruto y el árbol es el Espíritu, donde nosotros, ¿verdad? Decimos que nuestra vida es como un jardín, ¿verdad? Entonces nosotros somos muchos arbolitos, ¿verdad? Que es el árbol del espíritu. Y como es el árbol del espíritu, tiene que dar fruto que es del espíritu. Aunque son, aunque son nueve características, no son 9 frutos, queridos niños, porque solamente es el fruto del espíritu. Y ese fruto del Espíritu son 9 características, queridos niños, que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que reflejarle al mundo para que ellos vean que verdaderamente Jesús es real en nuestra vida, que Jesús puede producir un cambio en nuestras vidas verdaderamente. Si dejamos que el Espíritu controle nuestra vida, si dejamos que el Espíritu trabaje en nuestra vida, nosotros estaremos reflejando esas características. El amor, el gozo, la paz, el amor amando a nuestros enemigos, amando a nuestro prójimo, amando a nuestro Dios con todo nuestro corazón, ser gozosos en todo lo que hagamos, tener paz en medio de las circunstancias, queridos niños, en cualquier circunstancia, sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios está tomando el control de cualquier situación, queridos niños. Tener paciencia, nuestra vida tiene que reflejar la paciencia, no ser impacientes. Acuérdense que vimos una lección, también se acuerdan que hablamos sobre la paciencia, que es importante trabajar también nuestra paciencia sobre los valores y aceros, ¿se acuerdan? Hablamos sobre la paciencia, que es importante trabajar también en nuestra vida la paciencia, porque a veces queremos todo al ya, pero hay que tener paciencia, queridos niños, ser bondadosos. ¿Vale? De ser mansos como lo fue Jesús, ser justos en lo que hagamos, ser justos en todo, queridos niños, y hablar siempre con la verdad. Tener fe en nuestro Señor Jesús, en todas sus promesas, en todas sus palabras que vienen en la Biblia. Si Él nos dice que Él está con nosotros en todo momento, debemos de creerlo y tener fe que Jesús está con nosotros, que Jesús va al lado de nosotros, que Jesús peleará nuestras batallas, que Jesús sanará nuestra enfermedad, que Jesús hará su voluntad de nosotros, queridos niños. Ese es el rico fruto del Espíritu que si nosotros trabajamos en nuestra vida, podremos reflejar, queridos niños, ¿vale? Y saben, una vida que no está dirigida por el Espíritu, su vida dará fruto de la carne.
Y fíjate, ¿qué diferencia hay en el fruto del Espíritu al fruto de la carne, queridos niños? Si nosotros no dejamos que el Espíritu tome el control en nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestros valores y todo, que Jesús tome el control de nuestra vida, que nosotros oremos, que nosotros le pidamos a Dios fortaleza. Si no tenemos una vida con Dios o una vida sin Dios, o que no está dirigida por el Espíritu, nuestra vida estará dando fruto de la carne. ¿Y sabes cuál es ese fruto? Mira, son las murmuraciones, es la inmundicia, la maledicencia, la fornicación, el desorden, las contiendas, las envidias, los rencores, la soberbia, la amargura. Todo eso también lo podemos reflejar si nuestra vida la dejamos sin cuidarla, sin darle el hermoso cuidado que tenemos que darle, queridos niños. Así como el jardín necesita cuidados, nuestra vida espiritual necesita cuidados, queridos niños. Y si nosotros no le damos el cuidado a nuestra vida, estamos dejando que nuestra vida se ensucie y empiece a haber fruto feo en nuestra vida. Y no debe de ser eso, queridos niños, ¿vale? Entonces, ¿qué fruto quieres reflejar en tu vida? El fruto feo, que está sucio, que está podrido, o el fruto hermoso que se antoja a la vista. ¿Cuál es el fruto que quieres reflejar en tu vida? El fruto del Espíritu, queridos niños, para ser agradable a las personas, para ser agradable a tu familia, para ser agradable a tu Dios, querido niño, ¿vale? Entonces debemos trabajar nuestro jardín espiritual para que estemos podando nuestra vida, estemos sacando todo aquello que no le pertenece a una vida limpia, a una vida que está trabajando nuestro Dios en nuestra vida, ¿vale? No debemos de guardar rencor, no debemos de guardar nada en nuestro corazoncito, porque entonces se empieza a pudrirse las frutas y empieza a verse una fruta en nuestra vida que no debe de verse. Se ve nuestra vida amargada, nuestra vida impaciente, nuestra vida con envidia, nuestra vida con rencor. Y eso es feo, queridos niños, ¿vale? Vamos a ver los cuidados del jardín y vamos a estarlo mm, tomando el ejemplo para nuestra vida espiritual, ¿vale? Como número uno, queridos niños, la semilla necesita tierra, tierra buena, ¿vale? Y esa semilla se puede plantar en un jardín o también se puede plantar la semilla en un recipiente con tierra buena, ¿ok? Eso es la semilla. La semilla se puede plantar en buena tierra. Nosotros queremos sembrar una semillita, necesitamos comprar una buena tierra para que pueda germinar, queridos niños. Y esa semillita la podemos plantar en una maceta, o la podemos plantar en el jardín, o la podemos plantar por donde hay muchas flores hermosas. ¿Ah? La podemos, pero siempre y cuando, ¿verdad? Le demos el hermoso cuidado que necesita esa semillita, ¿verdad? Una buena tierra hará que la semilla crezca mucho mejor que si la semilla se plantara en un suelo duro o rocoso, ¿verdad? Además, el buen suelo le dará a la plantita la oportunidad de cultivar fuertes raíces y se convertirá en una hermosa planta robusta con mucho fruto, con muchas flores, con mucho fruto, ¿verdad? Si le damos ese hermoso cuidado que necesita la planta. Así también, de la misma manera, nosotros debemos permanecer en Jesús, queridos niños. Nuestros corazones fueron creados por Dios para dar fruto del Espíritu. Cuando la semilla de su palabra es plantada en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que producir fruto delicioso, queridos niños, como una buena semilla.
tiene que permanecer en una buena tierra a lo largo del tiempo para germinar. De la misma manera, queridos niños, la palabra de Dios debe permanecer en nosotros, queridos niños. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el que nos nutre, el que nutre nuestro corazón, el que nutre nuestra vida, el que nos ayuda a extender nuestras raíces para que sean fuertes en el conocimiento de la palabra de Dios y para poder dar el rico y delicioso fruto del Espíritu. Mira lo que dice Juan 15:7, queridos niños. Escuchen. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les dará. Entonces, así como la semillita necesita buena tierra, necesita ser plantada, cuidada, en buen suelo, con buena tierra, nosotros también necesitamos, ¿verdad? Que nuestro corazón sea un corazón dispuesto, un corazón limpio, un corazón con buena tierra, para que la semilla de la palabra de Dios caiga en buena tierra y también, ¿verdad? Sea nutrida por el Espíritu Santo, sea nutrida, sea el Señor Jesús, ¿verdad? Nos dé raíces fuertes espirituales para que nosotros seamos fuertes en nuestra fe, para que nosotros seamos fuertes en el conocimiento de la palabra de Dios y poder dar ese fruto del Espíritu. ¿Eh? Por eso es importante dejar que Jesús sea el que nos nutra, el que nos ayude. Él dice que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, esa hermosa semilla permanece en nosotros, podremos nosotros dejar que crezca esa semillita si dejamos que Jesús sea el centro de nuestra vida, si Jesús sea el centro de nuestro corazoncito, para que Él sea el que nos esté nutriendo, nos esté dando esos nutrientes preciosos en nuestra vida, para que nuestras raíces, nuestra vida espiritual sea fuerte, fuerte, queridos niños, en el conocimiento de la palabra de Dios. También dice Mateo 13:23, escuchen, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, queridos niños. Si nosotros permanecemos en Jesús, si nosotros seguimos escuchando y seguimos aprendiendo de su palabra, escuchando nuestro discipulado, queridos niños, nosotros seremos fuertes. Nuestras raíces se irán haciendo fuertes, nuestra vida espiritual se estará haciendo cada día más fuerte y estará preparándose para germinar y dar ese fruto delicioso. Dice que el que oye la palabra da fruto y aparte de dar fruto, da más fruto, queridos niños, ¿vale? Cristo nos da a sus hijos, a todos los que creen en Él, a todos los que le han recibido como Salvador. Él le da todos esos nutrientes que necesitamos para que nosotros crezcamos fuertes y sanos. Él nos da aliento, sabiduría, paz, amor. Y déjame decirte, sus provisiones, queridos niños, querido Radio Escucha, son ilimitados. Son demasiados nutrientes los que nos da Jesús para que nuestra vida siga creciendo y esté dando fruto al 100, al 10, al 100, al 20, al 40, al 50, hasta el 100% y podamos dar fruto, ¿vale? Y podamos reflejar ese fruto del Espíritu en nosotros. ¿Eh? Como número 2, queridos niños, vamos a ver qué más necesita esa planta para crecer fuerte y sana, queridos niños. Las plantas también necesitan de luz solar, queridos niños. Ellas necesitan del sol para que se mantengan verdes, para que se produzca su comida y para que se mantengan vivas, queridos niños, porque el sol permite el desarrollo de la vida de las flores. Las plantas absorben la luz del sol para elaborar su propio alimento y germinar las semillas y cumplir su ciclo de la vida, así como los animales y los seres humanos también
necesitamos el sol y aprovechar ese calorcito y la luz del sol para realizar nuestras actividades, ¿verdad? Y para nuestros cuerpos también. Nuestro cuerpo también necesita de luz, del sol, queridos niños. Por eso el Señor lo hizo, ¿vale? Entonces, ¿qué más necesita la planta? Necesita la luz solar, porque sin el sol, las plantas no pueden obtener la comida que necesitan para crecer, queridos niños, reproducirse y sobrevivir. El sol es la principal fuente de energía para casi todos los seres vivos de la Tierra, queridos niños. El sol le da a la planta la energía de la luz que necesita para la fotosíntesis, que es la que se convierte energía de la luz en una forma almacenable y que mantiene a las plantas vivas, queridos niños. Así, de la misma manera, queridos niños, la Biblia es nuestra luz solar, queridos niños. Y déjenme decirles, ¿alguna vez ustedes han notado cómo crecen las plantas hacia el sol, hacia la luz? ¿Sí las han visto? Échenme un vistazo en algún momento a las plantas cuando haya mucho sol. Y fíjate bien, cómo buscan el calor y la fuerza que solo la luz solar puede darles, ¿vale? El sol es tan importante para ellas porque déjenme decirles que cuando es invierno, cuando hace mucho frío con escarcha y nieve, y cuando el sol no es tan fuerte en esa época, ¿verdad? De invierno, y no calienta como en la primavera o en el verano, ¿qué pasa con las plantas, queridos niños? Se mueren, se secan, porque ellas necesitan del sol para que se mantengan verdes, para que se produzca su comida, para que crezcan fuertes, para que se puedan, ¿verdad? Mantener vivas, queridos niños. ¿Vale? Así también nosotros como hijos de Dios, queridos niños, también debemos de mirar hacia la luz. ¿Quién es la luz? Jesús, ¿se acuerdan? Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, yo soy la luz. Y tenemos que mirar hacia la luz. Y sabes, la palabra de Dios, la Biblia, también es nuestra luz solar, es una fuente espiritual de muchas cosas que necesitamos para nuestra vida espiritual. La Biblia dice que la palabra es una lámpara que nos guía y que nos da luz para nuestro camino. Dice Salmo 119:5, queridos niños, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es como una luz que nos enseña el camino a seguir y que brilla con gran resplandor para guiarnos en la dirección correcta. Por eso es necesario abrir nuestra Biblia, leerla, queridos niños. ¿Se acuerdan también en aquella lección que dimos donde dijimos que cuando Josías encontró la Biblia ahí toda llena de polvo, porque el pueblo se le había olvidado abrir la palabra, los rollos de la palabra de Dios para leer lo que el Señor les estaba mandando, lo que tenían que hacer? Y Josías la encontró toda polvosa. ¿Y qué dijimos? Habíamos hecho una promesa de que no íbamos a dejar que nuestra Biblia se empolvara, sino que la íbamos a abrir y leerla para saber todas las promesas y todos los estatutos y las leyes y las reglas que tenemos que cumplir, que tenemos que creer, que tenemos que hacer y obedecer, queridos niños. Por eso es necesario leer nuestra palabra de Dios, la Biblia, para que nosotros siempre sepamos qué dirección tomar, la dirección correcta. Y recuerden que en la palabra de Dios hay consejos para todo. No es necesario estar consultando el horóscopo, no es necesario estar consultando un brujo, no es necesario estar consultando consejeros o no, o que te lean la mano, nada de eso, queridos niños, porque nadie, absolutamente nadie sabe el futuro, nadie, solamente Dios. Y todo lo que tú quieras saber de la vida, lo que tú quieras saber, está en la palabra de Dios. Ahí está todo.
Dios lo dejó escrito, queridos niños. Por eso es importante leerla, porque esa es la fuente de energía espiritual para nuestra vida, queridos niños, para que siempre caminemos por la dirección correcta, ¿vale? Por eso es importante leer la Biblia, porque la Biblia, ¿verdad? Es la palabra de Dios y ella nos guía por el camino correcto, queridos niños, ¿vale? ¿Qué más necesitan las plantas? Veamos qué más necesitan las plantas para crecer hermosas, fuertes, ¿vale? Primero dijimos que necesitan una buena tierra y nosotros necesitamos también un corazón dispuesto, un corazón preparado para que la semilla de la palabra de Dios caiga en buena tierra. Ah, recuerden que nuestro corazoncito es la tierrita y la palabra de Dios es la semillita que se está plantando en nuestro corazón. Si es buena tierra, si tu corazón es bueno, vas a hacer que esa semillita crezca, que tu vida crezca en la palabra de Dios, que no se quede ahí nada más, sino que crezca. ¿Y cómo va a crecer? Dijimos que tiene que crecer leyendo la palabra de Dios, teniendo tu comunión con Dios, ¿vale? Si no, no vas a crecer y va a pasar lo que les pasó a las plantas a las semillas que cayeron en los espinos, las otras espinas, las otras semillitas que cayeron en los suelos rocosos donde no pudieron germinar. Debe ser nuestro corazón una buena tierra para que la palabra de Dios germine en nuestra vida y podamos dar fruto, queridos niños. También dijimos que necesita luz, la planta, el sol, la luz del sol para que también produzca su comida y la florecita se mantenga viva, para que ella produzca su comidita y pueda estar sana, fuerte, bonita, verde. Así también nosotros necesitamos la comida, la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Por eso es necesario leerla. Así como la oración es nuestra respiración, es como el respirar del cristiano y la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Sin esas dos cosas, nuestro espíritu muere, queridos niños. Si tú no le das a tu cuerpo comida y si no respiras, ¿qué pasa? Muere uno sin esas dos cosas. Así también nuestra vida espiritual sin la oración y sin la palabra de Dios, nuestra vida espiritual puede morir, queridos niños, puede marchitarse. Si tú no le das el debido cuidado a tu jardín espiritual, puede secarse, así como las flores se marchitan y se mueren. Así también nuestra vida espiritual se marchita y se empieza a morir, ¿vale? Por eso es necesario cuidar nuestro corazón. Como número 3, vamos a ver qué más necesita la plantita para poder sobrevivir, ser sana y fuerte. Pues necesita agua, queridos niños, porque ellas absorben los nutrientes del suelo. El agua es muy importante para que la planta crezca y se mantenga saludable, queridos niños. El agua es necesaria para las plantas porque en ellas, porque en el agüita van disueltos todas las sustancias minerales que necesita la plantita para poderse alimentar. Ellas mismas fabrican su propio alimento. Por eso es necesario darles todos esos cuidados a las plantitas para que ellas puedan estar fabricando su comidita y puedan estar comiendo y puedan florecer unas bellas flores, un bello fruto, ¿vale? Necesitan todos esos cuidados para que esa plantita o ese arbolito frutal o ese rosal o esa plantita, lo que tú siembres, necesita esas tres cosas que son importantes para crecer y mantenerse fuerte.
la luz solar, el agua, buen suelo, aire. ¿Se dan cuenta? Todo eso necesitan las plantas. Y también nosotros, nuestra vida espiritual tiene todo para crecer espiritualmente fuertes y sanos si nosotros también le damos el cuidado necesario que necesita nuestra vida espiritual para crecer sanos y fuertes, queridos niños. Y así como la planta almacena sus alimentos, también nosotros en nuestro corazón almacenamos la palabra de Dios para que cuando el enemigo quiera tocar nuestra vida, nosotros nos defendamos con la palabra de Dios, así como Jesús lo hizo alguna vez en el desierto. Escrito está, escrito está. Recuerden que la palabra de Dios es nuestra espada con la que nos vamos a defender, queridos niños, con la que no nos vamos a dejar tampoco engañar, porque tú estás leyendo lo que dice la palabra. Y si tú te la aprendes, si tú la lees, nadie te va a poder engañar diciéndote mentiras, porque tú sabes lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante leerlas. Por eso es importante sus discipulados, porque tienen que aprender todas estas cosas, ¿vale? Ahora, al igual nosotros, también necesitamos, queridos niños, la palabra refrescante de la Biblia para refrescar nuestra alma sedienta de Jesús y de amor, porque Jesús es el agua viva que refresca nuestra vida y nos mantiene con vida. Así como la plantita necesita el agua para mantenerse con vida, nosotros necesitamos a Jesús, el agua viva que refresca nuestra vida y que nos mantiene con vida. Dice Apocalipsis 21:6. Al que venciere, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, queridos niños. Así como las plantas necesitan agua, cuando plantamos una semillita, necesitamos regarla para que pueda germinar y crecer, ¿vale? Así las plantas también necesitan agua para absorber sus nutrientes del suelo y siempre necesitarán agua para seguir creciendo, ¿vale? Si han visto algunas plantas marchitas, ¿sabes por qué se marchitan? La razón es porque tienen sed. Y una vez que tú les das agua, las riegas, puede tomarse un poquito de tiempo para que la florecita o lo que hayas sembrado, alguna semillita, algo que hayas sembrado, alguna fruta, algún fruto, para que pueda revivir, te pasa un poquito de tiempo para que vuelva a agarrar otra vez su fuerza, porque le estás dando agüita y se refresca. Así que como pueden ver, el agua también es muy importante para que la plantita crezca, ¿verdad? Y se mantenga saludable. Al igual que nosotros, necesitamos el agua para mantenernos vivos también. También nuestro cuerpo necesita el agua, queridos niños, ¿vale? Y el agua fresca para nosotros en la vida espiritual, esa agua fresca y refrescante en nuestra vida espiritual, ¿sabes también que puede ser para nosotros aquellas personas, ¿verdad? Que aman a Jesús, que obedecen a Jesús y que cuando nos apoyan, sentimos o nos dan un mensaje o nos dan un una palabra de Dios, para nosotros es como esa agua refrescante que nos da vida y que nos revive, porque nos dan un consejo de la palabra de Dios, un consejo refrescante de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Y cuando nos apoyamos unos a otros como hijos de Dios y a medida que crece la comunión entre nosotros, Dios refresca nuestra alma con la palabra de Dios. Y al igual que el agua es para las plantas, también, ¿verdad? Podemos nosotros animarnos y apoyarnos unos a otros, animándonos con las palabras refrescantes de la Biblia
y con un abrazo muy amoroso. Por eso cuando hay alguien triste o cuando está pasando por una pena o por un problema, si tú le das una palabra o unos versículos de la palabra de Dios a esa persona y le ayudas dándole un hermoso consejo de la palabra de Dios, se refresca su alma y él puede sentir paz, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Refresca nuestra vida, le da vida a nuestra vida. Por eso es importante que nosotros nos aprendamos la Biblia para que cuando podamos nosotros dar un consejo, podamos hablarles a otros del amor de Dios, podamos hablarle de las maravillas que Dios hace, podemos hablarle de los milagros que Dios hace, de la transformación de las vidas que puede hacer. Como se acuerdan la transformación que hizo de Saulo, cuando Saulo, la clase que tuvimos, cuando Saulo era un asesino, Saulo era una persona iracunda, era una persona que llevaba a los cristianos arrastrando a las cárceles, pero después tuvo un encuentro con Jesús y ¿qué pasó? Jesús transformó su vida. Y él jamás volvió a ser iracundo, jamás volvió a ser ese hombre que era malo. Ahora amaba a la gente y quería el bien para la gente. Cuando Jesús entra a tu vida, cuando tú le das cabida a Jesús a tu vida, cuando tú le dices, Jesús, te acepto como mi Salvador, entra a mi corazón, arregla mi vida. Jesús entra a tu corazón. Recuerden que Jesús es un caballero y que jamás entrará a una vida que no se le permite, que no le invitan a pasar. Así como una persona cuando llega a tu casa, si tú no lo invitas a pasar, no va a pasar. Pero si tú le dices, pásele, va a pasar. Así Jesús. Él es un caballero y tampoco no va a pasar si tú no lo invitas a tu vida. ¿Eh? Recuerden que todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios, dice la palabra, que solamente son aquellos que aceptan a Jesús. ¿Vale? Aquellos que reconocen a Jesús como su Salvador y que lo dejan entrar a sus corazones. ¿Vale? Así la palabra de Dios es refrescante, es agua viva para nuestra vida. Nos mantiene vivos. Por eso es necesario la oración, la palabra, la comunión con Dios, la comunión con los hermanos en la iglesia. Dice la palabra, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando nos juntamos a alabar todos juntos a Jesús, cuando nos juntamos todos juntos a escuchar la palabra de Dios y nos despedimos con un abrazo fraternal, eso es armonía, eso le da vida a nuestro jardín espiritual. Nos apoyamos unos a otros, nos animamos unos a otros. ¿Y cómo vas a animarlos? ¿Cómo vas a refrescar esa vida del cansado, del que tiene problemas? Con la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estás cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Venid a mí todos los sedientos, y el agua que yo les daré no tendrán sed jamás. Del agua que yo les daré no tendrán sed jamás. El Señor nos da paz, nos da tranquilidad, nos da amor, nos da quietud a nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo tenemos que cuidar nuestro jardín, queridos niños? ¿Vale? Dice Apocalipsis 21:6, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
Wow. ¿Te das cuenta? Pues así como las plantas necesitan cuidado para crecer fuertes y sanos, también nuestra vida espiritual necesita cuidados espirituales para que podamos crecer sanos, fuertes y ejercitados en la palabra de Dios, queridos niños. ¿Y cuáles son nuestros nutrientes? ¿Cuáles son esas cosas con las cuales nosotros podemos cuidar nuestro jardín? La lectura de la Biblia, la oración, la comunión con Dios, la comunión con nuestros hermanos, ¿vale? El estudio de la palabra. Eso es, eso es parte de nuestro crecimiento espiritual, queridos niños, ¿vale? Por eso debemos cuidar nuestro jardín. Ahora que hemos aprendido sobre lo que una planta necesita para crecer grande y fuerte, también debemos estar conscientes que hay malas hierbas que pueden brotar, ¿verdad? En medio de las flores o en ese jardín hermoso que está siendo cuidado. También pueden brotar las malas hierbas, las malezas malas. ¿Cuántos han visto muchas flores así bonitas o un jardín bonito y de repente empieza a brotar la maleza? ¿Sí las han visto? Esas hierbas con espinitas o hierbas todas feas, torcidas, o todas esas son malezas, hierbas malas que crecen en el jardín y que si tú no cuidas a tu jardín y quitas toda esta mala hierba de tu jardín, puede echar a perder tu jardín, puede ahogarlas. Así como aquella semilla que cayó entre los espinos, dice la palabra de Dios, que esa semillita cayó entre espinos y no dejó crecerla, sino que la ahogó. Empezaron las mismas hierbas, empezaron a ahorcar a la plantita y no la dejaron crecer, no la dejaron crecer. Por eso es necesario también, si tenemos un jardín, cuidar de las malas hierbas, porque las malas hierbas pueden perjudicar a tu jardín y es necesario entonces arrancar toda esa maleza fea para que crezcan también fuertes y sanas nuestras plantas. ¿Eh? Entonces estamos aprendiendo sobre lo que la planta necesita para crecer fuerte y sana, pero también estamos aprendiendo que hay mala hierba que puede brotar en el jardín que estamos nosotros cuidando. Si a los que les gusta eh, tener jardines, ¿verdad? Porque hay gente que les gusta tener su jardincito con flores, arbolitos. Si no cuidan ese jardín y dejan que las malezas o las malas hierbas empiecen a entrar a su jardín, pueden ahogar su jardín y pueden matar a sus florecitas, a sus plantitas que están haciendo. Por eso es necesario también arrancar toda esa maleza fea para que nuestras plantas crezcan fuertes y sanas. ¿Y qué creen? También en nuestra vida espiritual hay mala hierba, queridos niños. ¿Y saben cuál es esa mala hierba que puede brotar o que puede haber alrededor de nosotros? Los amigos que tienen malas influencias, ¿vale? Esa es una mala hierba. Pueden ser la mala influencia de los amigos, estar enojados, guardar rencor, mentir, no obedecer a nuestros padres, tener pereza, guardar rencor, tener ira, tener desamor, odio, orgullo, mentira, injusticia, ser irrespetuosos, la traición, la pereza, la maldad, la injusticia, toda esa es maleza mala para nuestra vida espiritual. Y si nosotros dejamos que crezcan también esas hierbas malas en nuestra vida, puede ahogar nuestra vida espiritual, puede echar a perder nuestro jardín espiritual, queridos niños, puede ahogar nuestra vida espiritual. Y también necesitamos entonces nosotros, ¿verdad? Arrancar esa mala hierba de nuestros corazones.
porque esa mala hierba también perjudica el crecimiento de nuestro jardín espiritual, de nuestra vida espiritual, queridos niños. Por eso también tenemos que arrancar esa mala hierba de nuestros corazones, para que también crezcamos como ese hermoso jardín que tiene mamá o papá o el vecino, ¿verdad? Necesitan arrancar esa mala hierba para que sus plantitas crezcan fuertes y sanas. También nosotros tenemos que sacar esa mala hierba de nuestro corazón para que crezcamos fuertes, sanos espiritualmente, queridos niños. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, no dejen que esa mala hierba crezca en sus corazones, queridos niños. Arránquenla. Poden sus corazones continuamente delante de Dios para que puedan arrancar todas esas malas hierbas. Si hay rencor en el corazoncito, hay que sacarlo y hay que perdonar. Si estamos siendo desobedientes, arranca esa maleza porque se puede crecer, crecer hasta que te ahoga espiritualmente y dejas de interesarte en las cosas de Dios. Te da pereza ir a la escuela dominical, te da pereza ir a la iglesia, te da pereza orar, te da pereza leer tu palabra, te da pereza conectarte a tu discipulado. ¿Por qué? Porque esas hierbas están creciendo alrededor de tu vida espiritual. Y si no las arrancamos y si no le pedimos fortaleza a nuestro Dios y que nos ayude a limpiar nuestro corazón, entonces esa hierba puede perjudicar nuestro crecimiento espiritual, así como esa semillita que cayó entre los espinos, queridos niños. ¿Vale? Por eso es necesario que no dejemos que toda esa maleza brote en nuestro jardín, ni tampoco en nuestro corazón, porque las malas hierbas pueden ahogar nuestra vida espiritual, queridos niños, ¿vale? No dejar que los amigos influencien en nosotros. Hay amigos que son muy groseros, que tienen una boquita muy sucia y dicen cosas muy feas. Y dice la palabra de Dios, no te hagas a ellos, sino que ellos se hagan a ti, ¿vale? Porque hay veces que nos dejamos influenciar y después ya estamos hablando como ellos. O a veces son desobedientes y hacen cosas malas y siguen al amigo malo. No, queridos niños, al contrario, tú que conoces a Jesús, tú que ya tienes a Jesús en tu corazón, tú puedes darle consejos a tu amiguito y puedes decirle, ya no hables así, se oye feo, a Jesús no le gusta. Dice la palabra de Dios que quitemos de nuestra boca toda palabra corrompida, que no hablemos groserías, que no hablemos cosas feas, porque entonces algún día tendremos que dar cuentas de todas esas palabras sucias que dijimos. Por eso es importante cuidar nuestra boquita y no dejarnos influenciar por los amigos. ¿Eh? Entonces ya saben que todo eso es hierba mala, es maleza mala para nuestra vida espiritual y que no debemos dejar que crezca, porque si no, ahoga nuestra vida espiritual. Cuando empieces a sentir cualquiera de esas cosas que leímos, la pereza, el rencor, la ira, la hierba, todo eso, queridos niños, cuando empieces a sentir que hay algo que está creciendo, inmediatamente sácala de tu corazón. No dejes que se arraigue, no dejes que crezca. Inmediatamente sácala. No dejes que crezca en tu corazón, queridos niños, ¿vale? No lo dejes, esa es mala hierba. Y recuerden que todo eso son los malos hábitos que también pueden crecer en nosotros si nosotros dejamos que todas esas cosas se aniden en nuestro corazón. Debemos de sacarlo, debemos de orar a Dios y si no puedes, porque a lo mejor a limpiar tu jardín espiritual, ¿verdad? A lo mejor hay algunas áreas que te va a costar trabajo porque a lo mejor es suelo duro, no lo puedes arrancar y no puedes. Entonces, dobla rodillas, ora a Jesús y dile que por favor te ayude a sacar esa mala hierba de tu corazón para que no interrumpa tu crecimiento espiritual. Pídele ayuda a Jesús. Lo que tú no puedas arrancar de tu corazón, el odio, la ira, el rencor, el no perdonar,
la envidia, las malas palabras, algún vicio. Si tú no lo puedes arrancar, si tú no lo puedes sacar, si tú no lo puedes dejar, dobla tus rodillas y pídele a Jesús que te dé fortaleza, que te ayude a arrancar esa mala hierba de tu corazón y que limpie tu corazón. Y Dios lo va a hacer, queridos niños, querido Radio Escucha. Él tiene el poder. Para Él no hay nada imposible. Él puede quitar cualquier mal hábito de tu vida si tú se lo pides, si tú le pides ayuda, ¿vale? Entonces, Dios puede arrancar la hierba más arraigada que haya en tu corazón. Él la puede arrancar, queridos niños, aquella que tú no puedas arrancar, ¿vale? Porque Él es nuestro Dios, Él es el jardinero divino y Él quiere producir en nosotros una vida de cosecha abundante. Si simplemente nosotros le permitimos entrar a nuestro jardín, entrar a nuestra vida, queridos niños. La Biblia dice que el Señor es bueno. Dice Salmos 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, la mujer, el niño que confía en él, queridos niños. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Él es nuestro jardinero divino. Y si nosotros hay hierbas que no podemos arrancar de nuestro corazón, algún mal hábito que nos está costando trabajo y que por más que tú quieres dejarlo, por más que tú ya no quieres ser así, dices, ya no quiero decir esta mala palabra, o ya no quiero ver a mi hermano con esos ojos o con esa actitud, o X cosa, queridos niños, querido Radio Escucha, Dios lo puede hacer. Dios puede hacerlo, puede transformar nuestra vida. Él puede limpiar nuestro corazón de toda esa maleza fea, sucia, que puede crecer en nuestro corazón si no le damos mantenimiento a nuestro jardín espiritual. Por eso es importante estar continuamente limpiando, leyendo su palabra, orando, ¿vale? Estudiando su palabra para que el corazoncito esté limpio y esa semilla que está entrando de la palabra de Dios en tu corazón pueda florecer y entonces puedas reflejar el fruto del Espíritu en tu vida y los demás puedan ver que eres amoroso, que eres obediente, que eres amable, que eres fiel, que eres justo, que eres bueno, que eres amable, bondadoso, te gusta ayudar a los demás, responsable. Y la gente lo va a ver, queridos niños. La gente lo va a ver. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Siempre debemos de recordar también que nuestra vida, cuando está madurando en el exterior, también debemos de asegurarnos de que nuestra vida espiritual por dentro, también el jardín espiritual, ¿verdad? De fruto delicioso y agradable del Espíritu. Así como en el exterior también se puede ver el crecimiento, también en nuestra vida espiritual se debe de ver el crecimiento. Porque imagínate, creces bonito, creces fuerte y todo, pero tu espíritu está chaparro porque no lo has alimentado. ¿Se acuerdan cómo crecía Jesús? En sabiduría, en fortaleza, en estatura, para con los hombres y para con Dios. Jesús reflejaba las características del fruto y aparte, ¿verdad? Por dentro, él era obediente, amaba a su Padre Celestial, hacía la voluntad de su Padre y obedecía también a sus padres que lo estaban cuidando cuando era niño, ¿vale? Así nosotros también debemos de crecer espiritualmente, en sabiduría, para con Dios y para con los hombres. Que lo pueda ver Jesús
y que lo pueda ver los hombres, que verdaderamente, ¿ah?, el Espíritu está trabajando en nosotros, que verdaderamente ese fruto del Espíritu se refleja en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestro modo de hablar, en nuestro modo de conducirnos, en nuestro modo de ayudar, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Pues entonces hoy aprendimos, queridos niños, que nuestra vida es un jardín espiritual y que es necesario cuidarlo, darle su mantenimiento, así como el jardín natural, el jardín del vecino o tu jardín de papá o mamá necesita cuidados. También nuestro jardín espiritual necesita ese hermoso cuidado. Necesita la luz de la palabra, nuestra fuente de luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Necesitamos la semilla, la palabra de Dios para que crezca fuerte y tener nuestro corazón limpio, esa tierra limpia, buena tierra, para que crezca, para que florezca el fruto del Espíritu. Y también necesitamos el agua fresca, a Jesús en nuestra vida, que refresca nuestra vida espiritual y que nos da vida, queridos niños. Esa fue nuestra clase del día de hoy. Gracias por sintonizarse, gracias por su atención y gracias le damos a Dios por lo aprendido. Vamos a orar para darle gracias. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre Santo, por la palabra del día de hoy, Padre. Hoy aprendimos, mi Dios, que debemos de cuidar nuestro corazón, que debemos, Señor, leer tu palabra, que debemos de orar, Señor, que debemos de estudiar tu palabra, Padre Santo, para que la maleza, que la mala hierba, Señor, todo aquello, Señor, que no pertenece, Señor, a un corazón ya transformado, a un corazón, Señor, donde tú habitas, Padre Santo. No debe de habitar, Señor, la pereza, no debe de habitar la envidia, no debe de estar, Señor, el odio, el rencor, Señor. Señor, te pedimos que tú nos des la fuerza, la sabiduría, Padre, para poder, Señor, estar, Señor, en comunión constante contigo, Padre Santo. Entender, Padre, que tú eres bueno, Señor, y que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Que tú quieres, Señor, que crezcamos, Señor, fuertes, sanos en tu palabra espiritualmente, Padre, que tú quieres, Señor, muchas cosas hermosas para nuestras vidas, Señor, y no lo malo, Señor. Tú quieres que seamos, Señor, una niña, un niño, Señor, con propósitos divinos, Padre Santo. Que seamos niños, Señor, obedientes, Padre Santo, a tu palabra, Padre, para que esos frutos deliciosos, esas características, Padre Santo, que son características tuyas, Padre Santo, que las podamos reflejar, Padre Santo, que tú puedas reflejarte en nosotros, Padre Santo. Ayúdanos cada día más, Señor, a trabajar en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú dices en tu palabra, mi Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie podrá ir a los cielos, Padre Santo. Es necesario estar trabajando, Señor, en nuestra vida, Señor, ir quitando todo aquello, Señor, que no te agrada, Padre, que todo aquello, Padre, que estorba nuestro crecimiento, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a ver, Señor, a sentir, Señor, todas esas cosas, Señor, que están perjudicando nuestra vida espiritual, Padre, y que seamos fuertes, Padre Santo, para resistir la tentación, Señor, para resistir, Señor, todo aquello, Padre, lo malo, Señor, que quieres, Señor, el mundo que hagamos, Padre, los amigos, Padre, que tú, Señor, estés, Señor, fortaleciéndonos, Padre, y que sepamos decir no. Esto no le agrada a mi Dios, esto no está bien, esto no lo dice la palabra, esto está mal. Que podamos siempre decir no y defender, Señor, nuestra fe, defender, Señor,
tu palabra, Señor, defender, Señor, lo que tú has hecho en nuestra vida, Padre Santo. Bendice a cada niño, Señor, bendice a cada adulto, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por cada uno de ellos, Señor, bendícelos, Señor. Trabaja en sus vidas, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya sus vidas, Padre. Que el Espíritu Santo, Señor, haga el trabajo en ellos, Padre, y puedan conocerte, Padre Santo. Te lo pido, Señor, te lo ruego en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y en nuestras redes sociales por YouTube y por Facebook en su página de Dios es Fiel Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde, queridos niños, querido Radio Escucha.